Tengan todos muy buenos días. Hoy es martes 12. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía y por el apoyo con el que siempre le brindan al programa. Una bendición temprana y con la bendición comenzamos el programa el día de hoy. Bueno, tal como lo anunciamos ayer, finalizado el proceso de primarias, el Consejo Nacional Electoral oficializó ayer la fecha de las elecciones regionales, de una parte de las regionales, vale decir, de las elecciones de gobernador. Se van a realizar el 15 de octubre. De tal manera entonces que ya existe fecha, lo comunica el Consejo Nacional Electoral por una vía poco común, no hizo rueda de prensa, no existieron voceros, sino un comunicado de prensa da cuenta de que las autoridades han determinado que el 15 es la fecha de esas elecciones. Entonces estamos hablando del 15 de octubre. Esto va a estar, tiene un cronograma más o menos de la siguiente manera. La campaña electoral empieza el 23 de septiembre, dura 20 días de campaña, culmina el 12 de octubre a las 12 de la noche. 20 días de campaña. 23 de septiembre inicia la campaña, termina el 12 de octubre. Ahora bien, ya los partidos todos están en las boletas, en las distintas boletas electorales. Van a participar 18 millones de electores que están en el registro electoral permanente. Y el Consejo Nacional Electoral pues ya ha dicho pues cuándo es el proceso electoral de las gobernaciones. Falta la definición de la fecha de las elecciones de alcalde. Ahora bien, tenemos entonces ya claro que las elecciones de gobernador son el 15 del próximo mes. El gran tema es ir o no ir. Y yo debo decir que aun cuando el Consejo Nacional Electoral no ha entregado resultados ni siquiera de cuánto sacaron los 500 constituyentes a título personal, cuántos votos sacó cada uno, indistintamente de toda la trampa, indistintamente de toda de todo lo que sabemos que es el Consejo Nacional Electoral, no queda duda que si hay un proceso electoral, sin que esto quiera decir que se está en ejercicio de colaboracionismo, es indispensable participar de ese proceso electoral. Porque no es lo mismo que las gobernaciones las tengan los chavistas a que no las tengan. No es lo mismo que usted entregue a que le quiten. Y debo recordar, por ejemplo, el caso, lo he comentado en el programa, el caso de la dictadura de Pérez Jiménez. En la dictadura de Pérez Jiménez se convocó un proceso donde Acción Democrática era un partido clandestino junto con el Partido Comunista y estaban dedicados a la tarea de la resistencia, de la organización de la resistencia. Participaron en ese proceso electoral COPEI y URD. Pero eso no quiere decir que porque se estaba en resistencia no se acordó apoyar electoralmente a URD en aquel tiempo. Y fue así entonces como los votos de Acción Democrática se sumaron a URD, no los votos, las personas, los militantes, la línea de Partido de Acción Democrática en 1957 fue apoyar a Jovito Villalba y a URD. Es como consecuencia de ese evento electoral que sobreviene el fraude. Y después del fraude es que viene el proceso de rebelión popular que da el traste con la dictadura de Pérez Jiménez. De tal manera que no es tampoco que Pérez Jiménez salió por la vía electoral, no, pero la vía electoral fue uno de los elementos que fue el disparador para que la rebelión popular
se plantara en la calle reclamando que le habían hecho un fraude a los venezolanos. Yo sé que esto es un tema duro, difícil, pero soy el criterio que hay que pelear en todos los escenarios y en todos los tableros. De tal manera entonces que es importante destacar, ayer lo señalaba, Acción Democrática tiene una importante representación en el país y debo ratificar nuevamente hoy que ese espacio de la centroizquierda, a propósito que ahora cada quien va a votar en la tarjeta de su preferencia, porque todas las tarjetas de todos los partidos llevan el nombre del que ganó la primaria. Por ejemplo, en el caso del Táchira, todos llevan en todas las tarjetas van a apoyar a la persona, a la candidata que ganó, en este caso Lady Gómez. El nombre de ella estará en la tarjeta de Acción Democrática. Las tarjetas de los demás partidos tienen los nombres de los candidatos que participaron en la primaria, pero cada persona puede votar. El que es de Primero Justicia votará en la tarjeta de Primero Justicia. Allá aparecerá, por ejemplo, el nombre de Juan Requesén, pero ese voto se le va a sumar a Lady Gómez. Y es importante entonces esto porque soy del criterio que la sociedad venezolana es una sociedad socialdemócrata y es importante que el espacio de la socialdemocracia se ocupe nuevamente en planteamientos políticos en el país. De tal manera que podamos ir levantando una nueva plataforma de debate político, de la construcción de la lucha política, a propósito de un debate que en mi criterio es ideológico y no puede salirse de ese tema, a donde la actividad política tiene que ser de un inmenso ejercicio de educación política para que la gente entonces valore modelos y cuadre finalmente con el pensamiento que le va a determinar dónde está la calidad de vida. ¿Dónde está de forma definitiva la calidad de vida? ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque el joven que hoy tiene 30 años no vivió la Cuarta República. No vivió la Cuarta República. Tendrá recuerdos vagos de la Cuarta República, pero no lo vivió. Entonces, esos son debates que son indispensables dar. Aquí hay venezolanos que solamente han conocido el gobierno de Chávez y de Maduro. Y es importante entonces no ayudar a borrar la memoria del venezolano, sino es importante traerle a la memoria de cómo eran las cosas antes y qué fue lo que perdimos en la ruta que tenemos de haber crecido. Lo que hicimos fue involucionar a episodios que fueron alguna vez en el tiempo superados en Venezuela. Por ejemplo, el de los cortes de la luz eléctrica. Bueno, pero entonces en este proceso de primarias también es importante destacar lo siguiente, indistintamente de la participación, es que existe también un liderazgo que está legitimado en la calle y tiene ahora una responsabilidad consona con el ejercicio de haber sido electo, y ese que quedó electo en un proceso primario tiene una responsabilidad política. El que pierde tiene una responsabilidad política. Hay un cuadro de legitimidad en la dirección política de la oposición, que por demás se presenta novedosa. Vale decir, nosotros en el caso del Táchira, o por ejemplo, en el caso del Zulia con Guanipa, en el caso de otros estados, las vocerías y la representación política se renovó. Son nuevos voceros políticos y su liderazgo surge de un evento electoral. A ese que se legitima, a ese hay que darle la posibilidad también de que vaya a conducir lo que debe ser el liderazgo colectivo de la oposición. Entonces, tenemos un liderazgo de oposición legitimado. Todos estos que son candidatos y candidatas vienen de un proceso electoral. Debo decir, por ejemplo, en el caso del Táchira, Fernando Andrade quedó de segundo. Bueno, pero es que
no está perdiendo, está legitimando su liderazgo en el Estado. Antes solamente era el alcalde de un pueblo, ahora es un dirigente del Estado. Y entonces, por supuesto que hay un proceso de crecimiento en el mundo político. Eso también tenemos que verlo como un resultado importante en este proceso que fue la primaria. ¿Hay derrotados? Sí hay derrotados. Y hay derrotados como como el caso de la alcaldesa de San Cristóbal, hay derrotados como el caso de Nuevo Tiempo en Maracaibo, además de Nuevo Tiempo que no ganó nada en ninguna parte del país. Y existe entonces una suerte de un venezolano que aprecia que el voto sirve para premiar y para castigar. Y aquí hay liderazgos que fueron castigados. Castigados. Quiere decir que el venezolano aprendió a votar. No está eligiendo, no está votando, perdón, sino está eligiendo. Bueno, de esa manera entonces nosotros encontramos con que Acción Democrática se alza con la mayor cantidad de candidaturas en el país. Tiene 12 candidaturas. Después le sigue Primero Justicia. Primero Justicia tiene dos estados grandes desde el punto de vista de la representación, como es el Zulia y Miranda. Tiene tres gobernaciones, 6 gobernaciones tiene Primero Justicia. Henry Falcón ocupó él su propio espacio. Fíjese, la oposición no logró ser la alternativa frente a alguien que venía del chavismo. Y eso son cosas que hay que revisar sin ningún tipo de problema. Voluntad Popular es sin duda uno de los partidos que más perdió en este proceso y tiene que revisar su conducta política y su cuadro dirigencial. Bueno, también señalar que Alianza Bravo Pueblo es un partido que no participó del proceso, tampoco participó 20, que como bien les he dicho ayer, están conformando una alianza alternativa a la mesa de la Unidad Democrática. Bueno, visto esto así, hay elecciones el próximo mes, de tal manera que hay que empezar a hacer un trabajo de conciencia frente al deber ser. Y otra cosa que es importante, los candidatos tienen que decir para qué va a servir esa plataforma, que en mi criterio tiene que ser para 2 o 3 cosas a la vez. Una, para organizar la plataforma, ¿verdad?, de lucha política, tiene que tener agenda política, tiene que haber un proceso de organización de la sociedad en la base, ¿sí?, para que pueda haber entonces un ejercicio de movimiento social que sirva para ir articulando la agenda política de la propia oposición. Los gobernadores tienen que centrar su discurso político también en mover la sociedad frente a la autonomía, porque este es un gobierno que se centralizó ilegal e inconstitucionalmente y los estados tienen que moverse en la autonomía para lograr poder enfrentar, cambiando el modelo, la crisis en la que actualmente estamos viviendo. Y sin lugar a dudas, la agenda nacional no deja de ser un gobierno que se corrió de la Constitución y eso tiene que ser producto de un inmenso debate y una reconexión nuevamente con la sociedad para volver a articular los movimientos que sean necesarios para volver a colocar en el debate político y volver a colocar en la acción política fundamental lo que es la crisis del país y sus soluciones, que pasan sin lugar a dudas por el cambio de modelo que estamos viviendo en el país. El tema de los derechos humanos y su violación en Venezuela está siendo analizado en 2 instancias a nivel internacional, 2 instancias perfectamente separadas, pero como organismos de la comunidad internacional, pues tienen que ver con Venezuela, pero también con las iniciativas que estas organizaciones van a tomar frente al tema. Estamos hablando entonces de la Organización de Naciones Unidas. El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein en Ginebra, ha dicho
que existe una investigación por las muertes, detenciones arbitrarias, torturas en el marco de las protestas masivas que su oficina presentó en un informe el mes pasado, a donde se alega que las autoridades venezolanas podrían haber cometido gravísimos crímenes contra los derechos humanos y la humanidad al reprimir a la oposición de la forma como lo hizo. Añade esta presentación de informe que de las 124 muertes que investigaba la Fiscalía General entre abril y julio, 73 estarían vinculadas a las fuerzas de seguridad y colectivos favorables a Nicolás Maduro. Dice el alto comisionado, mi investigación sugiere la posibilidad de que se hayan cometido crímenes contra la humanidad que solo podrían ser confirmados mediante la consecuente investigación criminal. Por supuesto, la respuesta de Venezuela es negar todo. Ahora bien, y así lo hizo Arriaza. Por cierto, cuando los familiares de los desaparecidos intervinieron, le dijeron al organismo que cómo era posible que en ese organismo se presentara Jorge Arriaza a decir mentiras. Bueno, el otro organismo que está evaluando el caso es la Organización de Estados Americanos. Pero la Organización de Estados Americanos va mucho más allá y está evaluando si el caso de Venezuela lo puede elevar la OEA a la Corte Penal Internacional. La Organización de Estados Americanos está evaluando si la situación de violencia y represión de Venezuela amerita ser elevada a la Corte Penal Internacional como crimen de lesa humanidad. ¿Quién lo llevaría? Lo llevaría la Organización de Estados Americanos. Estamos hablando entonces de un proceso de investigación que está llevando una investigación imparcial e independiente, recolección de evidencia para poder acreditar razonablemente la comisión de crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de que la información que ha sido recogida en las audiencias está siendo analizada por un panel de expertos que antes del 30 de octubre va a determinar si tiene suficiente mérito para que el secretario general, a nombre y en nombre de la Organización de Estados Americanos, lo presente en la Corte Penal Internacional. El alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, por demás pidió en Ginebra investigar internacionalmente el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas. Almagro, por demás, el 18 de agosto solicitó la convocatoria a la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para discutir la situación de Venezuela. Por esa reunión aún todavía no está en agenda. Si la OEA en conjunto logra alcanzar una posición unitaria sobre la situación de Venezuela, pues sin lugar a dudas eso va a ir a la Corte Penal Internacional. Estamos hablando de los antecedentes adicionalmente, vale decir, estamos hablando de los crímenes de lesa humanidad, pero estamos hablando de que en la propia Organización de Estados Americanos 13 países emitieron en julio una declaratoria exhortando al gobierno de Venezuela a abandonar la idea constituyente, que es por demás desconocida esa constituyente, no solamente por la oposición, sino por una amplia cantidad de países a nivel del mundo que están señalando que esa convocatoria, en lugar de unir a los venezolanos, fue una de las causas
por las cuales existió ese inmenso resquebrajamiento del orden político en Venezuela. Bueno, este sería, en mi criterio, una acción y una actuación de la Organización de Estados Americanos llevando el caso a la Corte Penal Internacional, y tengo la impresión de que va a ser de esa manera porque existe convicción, incluso en el propio informe de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, fiscal titular en ese tiempo actuante, que fue la que emitió una declaración señalando que los cuerpos de seguridad del Estado tenían responsabilidad en esos asesinatos y que los colectivos del gobierno también. ¿Por qué? Bueno, porque ella es la titular de la acción penal del Estado y en ese tiempo estaba actuando con la titularidad que le corresponde antes de que la acusaran de que se abrió del proceso. A esta nota hay que hacerle seguimiento al 30 del próximo mes. Sería, no sé si la primera vez que el organismo y el secretario general de la Organización de Estados Americanos solicitan, acreditando ellos esa solicitud en la Corte Penal Internacional. Es una situación por demás muy delicada para Nicolás Maduro y para el gobierno de Venezuela. Y no tengo la menor duda en señalar que la actuación del canciller descalificando a los autores del informe no desvirtúa el criterio que tienen los países de que el gobierno y su canciller se van por la vía de atacar al mensajero y no atacar el mensaje. Vale decir, el gobierno tampoco se pone a la orden para hacer una investigación imparcial, sino que el gobierno se cierra. Total, esos son elementos que en la comunidad internacional y en estos organismos pues valoran también a la hora de tener una percepción de que el gobierno trata de desviar, acusando, denunciando a los que presentan el informe y a los integrantes de las distintas comisiones. Bueno, ahora muchas personas tienen que hacerse la pregunta, ¿qué va a pasar con el DICOM? Porque si el gobierno no va a seguir usando los dólares, pues es obvio que el DICOM pues ya no va a poder ofertar dólares, ya eso no lo podrá hacer. Ahora bien, nosotros tenemos que tener claro que en las leyes del Estado comunal existe lo que se llama la moneda comunitaria. Esta circunstancia de nosotros no tener efectivo en Venezuela, esta circunstancia de no tener ya dólares. Por cierto, este negocio de las rupias, yuan, etcétera, rublos, se acusa que puede ser un problema por los temas de lavado de dinero. Toda vez que China está siendo también investigada, el Banco Central chino está siendo investigado en otros países fuera de China por lavado de dinero. Bueno, pero entonces el venezolano ya no tiene acceso a los dólares. Ya el venezolano no tiene acceso a los dólares. Si no tiene acceso a los dólares, hay problemas de efectivo. Aquí es donde entra en el marco del caos la moneda comunitaria. Hay sectores en el país a donde la moneda comunitaria ya funciona. Y entonces, esa es una de las monedas que el gobierno tiene dentro del plan ideológico del Estado comunal, que no es otra cosa que el comunismo, de sorprender a los venezolanos incorporando una moneda que se sumaría a los esquemas regulatorios de escasez de libretas de racionamiento con el tema de la moneda comunitaria.
moneda que usted puede usar en su sector, pero que no puede usar en otro sector. Por ejemplo, en un municipio se usaría, o en unos sectores de un municipio se usaría, el Guaycaipuro, por ejemplo. Pero esos que se utilizan en esos sectores de ese municipio o de esa parroquia, no lo pudieron usar en otros, porque en otros sectores estaría, por ejemplo, el Negro Primero, o el Che Guevara, o la Morrocoya como denominación de moneda comunitaria. Debo resaltar nuevamente que en el marco del caos van imponiendo el modelo. Y entonces, por supuesto, cuando usted le presenten una suerte de moneda frente al CLAC, frente a la libreta, frente al carnet de la patria, etcétera, pues usted va a ir agarrando esas monedas que al final no valen nada, sino simplemente para el intercambio muy, pero muy local, porque usted con esa moneda no puede ir a un lugar a comprar, fuera de ese sector no puede comprar absolutamente nada. Y le sirve de intercambio en las bodegas que va a controlar el CLAP. Y por eso los consejos comunales van a tener la potestad de declarar propiedad social las bodegas, los abastos, la venta de los huevos en los barrios, etcétera. Se lo dejo para que le haga también seguimiento a este planteamiento que le estoy formulando. Bueno, llegamos a la parte final del programa y me despido con este pensamiento. Tomar buenas decisiones es una habilidad crucial en cada nivel. Tomar buenas decisiones es una habilidad crucial en cada nivel. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Que tengan un excelente día. Bueno, Dios los bendiga. Los quiero mucho. Muchísimas gracias.